Bienvenidos a Detecta, un programa dedicado a la información y novedades en salud. Soy el doctor Renzón Eduardo Hidalgo Ramos, cirujano general, subespecialista en ginecología oncológica, y el día de hoy tenemos al doctor Gastón Mendoza de Lama, mastólogo, ginecólogo oncólogo, para hablar un tema de suma importancia, como es el cáncer de mama. Gracias, Renzón, por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre el cáncer de mama. Vamos a hablar sobre los avances recientes en el tratamiento de cáncer de mama, cómo es que ha evolucionado el tratamiento de cáncer de mama a lo largo del tiempo y temas relacionados al diagnóstico y tratamiento. La primera pregunta es, ¿cómo ha mejorado la tecnología en el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, realmente en los últimos 20 años, el diagnóstico de cáncer de mama ha cambiado totalmente. Hemos pasado de mamografías básicas a mamografías muy complejas. Por ejemplo, antes, como sabes, se hacía mamografía 2D, donde tomaban dos fotos de la mama derecha y dos de la izquierda, y fotos de baja resolución. Ahora en Detecta Clínica tenemos el mejor mamógrafo del mundo, donde se toman entre 50 a 80 cortes por cada glándula. Serían un total de 100 a 160 láminas de alta resolución, y con eso podemos ver lo que antes no se veía. La mamografía 3D ve 64% más cáncer que la mamografía 2D. Entonces es un examen más rápido, menos doloroso, con menos radiación, y sobre todo ve lesiones de 3 a 4 milímetros, lo que ocasiona que en la actualidad en Detecta Clínica diagnostiquemos cánceres muy pequeños, cánceres que no se palpan, cánceres que al diagnóstico convencional, a la mamografía convencional, no se ven. Por eso es que nuestros pacientes tienen altas tasas de sobrevida. Interesante, doctor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, sabemos que ha existido una evolución de tratamientos muy radicales a tratamientos quirúrgicos modernos. ¿Qué nos podría comentar usted en relación a los últimos avances en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama? En Detecta Clínica, el 95% de las cirugías por cáncer de mama son ambulatorias. ¿Ambulatorias? ¿No hay hospitalización? No. Porque la gran cirugía ha disminuido en tamaño, en agresividad, pero ha mejorado en eficacia, ¿ya? Ahora las cirugías son menos invasivas, casi no se saca la glándula mamaria, pero son más eficientes. Porque, por ejemplo, tenemos la tecnología nueva que es de ganglio centinela con verde de indocyanina, donde nosotros podemos predecir el ganglio que probablemente se ve comprometido por el cáncer. ¿Cómo es esto? Si una paciente tiene un tumor, por ejemplo, en la mama izquierda, este tumor, cuando crece, naturalmente salta a los ganglios de la axila izquierda. Y antes nosotros sacábamos todos los ganglios de la axila izquierda, y con el tiempo a la paciente le hinchaba la mano, se ocasionaba un edema del miembro superior. Pero eso ahora ya no se ve. ¿Por qué? Porque nosotros en plena cirugía inyectamos una sustancia que se llama verde de indocyanina, y esa sustancia camina hacia el primer o primeros ganglios que recibirían las células metastásicas. Y nosotros con un aparatito que se llama SpyFi podemos hacer un cortecito en la axila y sacar 1 o 3 ganglios. Entonces, si esos ganglios son negativos, la cirugía queda ahí, ya no hay necesidad de hacer la disección axilar. Y si esos ganglios son positivos, en algunos que son positivos, tenemos que hacer la disección axilar si es que califica para ese evento. Podemos decir que la cirugía de mama, y eso se hace de manera ambulatoria. Yo saco el tumor, el ganglio centinela, lo estudio y en ese mismo momento se resuelve. Pero ahora hay otra revolución en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, que se llama la cirugía oncoplástica. Oncoplástica, mitad cirugía oncológica y mitad cirugía plástica, de tal manera que cosméticamente, después de operar el cáncer de mama, los senos, en lugar de verse afectados, mejoran, porque también simetrizamos la otra glándula, los levantamos un poquito, hacemos que la paciente se vea mejor. Eso hace 15 o 20 años o 10 años no se hacía, ahora sí. Entonces, en resumen, el tratamiento es más eficiente, menos invasivo y con mejores resultados.
Eso quiere decir que actualmente la cirugía es una cirugía de precisión. Sí, Es exacto. una cirugía dirigida y cada vez se hace menos agresivo el tratamiento Y quirúrgico más eficiente. y más eficiente. Hay una palabra que acaba de decir que es precisión, ¿no? Y esto es importante comentar porque el tratamiento quirúrgico hace algunos años era demasiado agresivo. Se sacaba la glándula mamaria completamente, se sacaban los ganglios axilares y quedaba acá un hueco, ¿ya? Y el brazo hematoso, hinchado. Eso ya no se ve. Ahora la paciente entra con un diagnóstico de cáncer y cosméticamente se ve beneficiada por la cirugía. Y el tratamiento es más eficiente, más eficaz. Quiere decir que ha habido una evolución sustancial en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y obviamente la sobrevida ha mejorado bastante. Claro, eso quiere decir que actualmente una paciente que tiene cáncer de mama no es sinónimo que va a perder la mama y que va a tener una alteración en la estética considerable, No, sino todo lo contrario. Va a poder conservar su mama y va a tener los resultados estéticos más óptimos mira, el posibles. día de hoy he visto una paciente que tiene un cáncer en la mama derecha, justo por debajo de la cicatriz, perdón, justo por debajo del pliegue mamario. ¿Qué cirugía vamos a hacer? Vamos a inyectarle el ganglio centinela. Esa paciente la vamos a operar el día sábado, creo. Se le inyecta el ganglio centinela, se saca, perdón, se inyecta la verde endosina, se saca el ganglio, se hace un cortecito por en el surco submamario, se saca el tumorcito, se manda a biopsia por congelación, que quiere decir que en ese mismo momento vamos a saber qué salió alrededor del tumor y qué salió en el ganglio, y probablemente la cirugía ahí que esa cirugía dura más o menos 30 minutos o 40 minutos y la paciente en 2 horas sale de alta, Interesante. sin cáncer. ¿Ya? Después probablemente iba a recibir un tratamiento complementario solo con radioterapia y unas pastillitas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hemos aprendido, gracias al estudio de inmunohistoquímica o estudios genéticos, podemos predecir cómo, si es que la paciente necesita o no necesita quimioterapia. Las mujeres piensan que cáncer de mama es sinónimo de quimioterapia y eso ya no es verdad, porque con estos avances tecnológicos nosotros podemos predecir o saber si es que esa paciente se beneficia con quimioterapia o con inmunoterapia o con un tratamiento biológico o no. Y como estamos diagnosticando cánceres más pequeños, gracias a esas nuevas tecnologías, entonces el manejo se hace diferente. Antes de 100 pacientes que recibían quimioterapia, probablemente el 30 o 40% no la necesitaban. O sea, recibían quimioterapia como tratamiento exagerado. Ahora nosotros damos quimioterapia específicamente a las pacientes que necesitan quimioterapia o algún tratamiento biológico. ¿Por qué? Porque hemos pasado a otra clasificación del cáncer de mama, gracias a la inmunohistoquímica y gracias al diagnóstico molecular, al diagnóstico genético. Quiere decir que, ejemplo, ahora las clasificamos de acuerdo a la inmunohistoquímica y genética en pacientes con luminal A, luminal B, CERV2 positivo o triple negativo. Ejemplo, en las pacientes que son triple negativo podemos dar quimioterapia o algún tratamiento complementario, reducimos el tumor y después operamos. Antes las operábamos o también las podemos operar, eso va a depender del médico, ¿ya? Pero el tratamiento se hace más eficiente porque hay 3 cosas importantes. Uno, que tenemos más herramientas biológicas para el tratamiento. 1. 2, tenemos mejores diagnósticos, ¿ya? Y 3, tenemos una expectativa diferente de vida, ¿ya? Con respecto a los mejores diagnósticos, ahora la paciente, y esto es importante, pero muy importante mencionarlo, antes de la operación se necesita que sea estadiada. ¿Qué es eso? La primera pregunta, como hoy día vi una paciente con cáncer de mama, ya es, ¿ese cáncer de mama solo está en la mama? ¿Ya saltó a la axila? ¿Está en alguna parte del cuerpo? Lo primero que tenemos que hacer con un paciente diagnosticado de cáncer de mama es, ¿está en otro sitio? ¿Hay metástasis? Entonces tomamos tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y algunas veces de cerebro. Tomamos una gamografía ósea. Tomamos exámenes que nos van a decir si es que estas células han saltado a alguna parte del organismo. Pero como estamos detectando cáncer pequeñito,
probablemente esos exámenes sean negativos. Si nosotros sabemos que los exámenes de extensión de enfermedad son negativos, entonces procedemos a la cirugía. Y la cirugía, como te estoy comentando, ha cambiado. De ser una cirugía muy, pero muy radical, se ha convertido en una cirugía pequeña y de precisión, con mejores resultados cosméticos, con menos tiempo operatorio y casi sin complicaciones. Entonces, los pilares fundamentales para el tratamiento de cáncer de mama serían tres: la radioterapia, el tratamiento oncológico y la cirugía. Hay una preocupación bastante grande en las pacientes que van a recibir radioterapia. ¿Qué recomendaciones y qué tipo de pacientes son los que se beneficiarían con la radioterapia? La radioterapia es un tratamiento buenísimo, que es complementario a la cirugía, al tratamiento oncológico médico. Doctor, ¿y por qué me dan radioterapia si es que ya me sacaron el tumor? Hay que entender y hacer que las pacientes comprendan de que si bien es cierto, hay un tumor principal, muchas veces hay algunas clonas celulares, algunas celulitas malignas que están creciendo en alguna otra parte de la mama. Es por eso que ya en este momento, en este año 24, en este siglo XXI, no se debería operar a una paciente con cáncer de mama sin mamografía 3D. ¿Y por qué? Porque gracias a este desarrollo tecnológico mamográfico, con la mamografía 3D, nosotros podemos ver cosas que antes no sabían. Ejemplo, hay un tipo de cáncer que es multicéntrico. Si las células están acá, en este punto, vamos a suponer en el cuadrante superior y hacia afuera, cuadrante superior externo, podrían haber células abajo, o al costado, o en el otro cuadrante. Entonces tenemos que descartar la multicentricidad y también tenemos que descartar la bilateralidad, porque a veces el cáncer es multicéntrico. Tenemos un punto de cáncer de acá y otro punto de cáncer. Y en el 5 o 10% de todas las pacientes que tienen cáncer de mama es bilateral. Entonces, este estudio de precisión que es mamografía 3D o mamografía con contraste y mamografía con contraste nos permite ver cosas, Renzón, que antes no veíamos. Entonces, si yo antes de la operación veo que es multicéntrico, ya no puedo hacer solo cirugía de conservación. Tendría que hacer una mastectomía, pero ya no es sacar la mama. Hago un corte por debajo en el pliegue mamario, sacando la glándula mamaria, inmediatamente colocamos una prótesis. Claro, incluso en esa condición se puede ofrecer una opción estética a la paciente. Es que eso es bastante interesante, ¿no? Porque antes no se podía ofrecer o no se tenía la certeza con la evidencia científica que eso era seguro, pero actualmente, por lo que nos cuenta, es totalmente bastante seguro. Cierto, ¿no? Hoy día también he visto otra paciente que quería que le sacaran la glándula mamaria porque es más seguro. A ver, para empezar, cuando uno hace una mastectomía radical o una mastectomía total, siempre queda tejido mamario. No es que la mastectomía saque el 100% del tejido mamario, eso es falso. Siempre queda entre el 5 al 10% de tejido mamario y podría haber una paciente que le han sacado la mama recurrencia. Interesante. Otro tema que también preguntan mucho los pacientes es, si mi mamá tuvo cáncer de mama, ¿qué riesgo tengo yo de tener cáncer de mama y qué estudios me puedo hacer para poder estar seguro de que no voy a tener en el futuro cáncer de mama? Excelente pregunta. Y la respondo de esta manera. El 90% de los cánceres de mama, no tiene nada que ver con la herencia. Simplemente aparece en cualquier mujer y esa mujer no tiene ninguna mamá, ninguna hermana, ninguna tía, ninguna abuela con cáncer de mama. Es espontáneo. Solo un 10% de las pacientes que tienen cáncer de mama tienen a una hermana o una mamá con cáncer de mama. Solo 10%. El cáncer de mama es hereditario solo en el 10%. De cada 10 pacientes, 9 son espontáneas. Porque hay el mito que dice, no, yo no me preocupo por el cáncer de mama porque no tengo ni una mamá ni una hermana. Falso. Eso, tener mamá o hermana con cáncer de mama, te da un riesgo mayor.
pero no necesariamente tú vas a tener cáncer de mama. Y para saber si es que la paciente tiene riesgo de hacer cáncer de mama teniendo una hermana o una mamá, hacemos un OncoScreen. ¿Qué es esto? Es un test genético. Ya la medicina cambió. Ya la medicina es otra. Ahora nosotros con test genéticos podemos saber si la paciente tiene riesgo de hacer cáncer de mama. En el caso se tenga ese riesgo, ¿existe algún tratamiento preventivo para este tipo de pacientes? Porque también existe lo que se conoce como tratamiento profiláctico del cáncer de mama. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor? Cuando una paciente tiene el OncoScreen positivo, o sea, se ha identificado genes de riesgo para cáncer de mama, como es el BCD1, que le llaman BRCA1 o BRCA2, entonces se propone mastectomía profiláctica. ¿Y qué es esto? Bueno, tenemos a una mujer que tiene a una mamá con cáncer de mama y el OncoScreen salió positivo. Bien, esa paciente tiene entre 60 a 80% de posibilidades de hacer cáncer de mama. Hacemos algo interesante, hacemos mastectomía profiláctica. ¿Qué quiere decir? Hacemos incisiones o por la areola o por el pliegue mamario, sacamos la glándula mamaria y colocamos prótesis. Y hay una mejora cosmética. O sea, porque las pacientes que se hacen esta mastectomía profiláctica usualmente son gente entre 45 y 55 años. Ese es el rango de edad en que se hacen este tratamiento. Entonces, a esa edad, las mujeres tienen caída de los senos. Entonces, al hacer esta mastectomía profiláctica, colocamos prótesis, levantamos un poquito la mama, la paciente queda con mejor estructura cosmética, sin riesgo, con un riesgo mínimo de cáncer de mama. Entonces, le cambió la vida. Muy interesante. Entonces, hay muchos mitos que el día de hoy hemos conversado y que hemos aclarado y que es muy importante que quede esto para las pacientes, ¿no? Que tener un diagnóstico de cáncer de mama no significa que voy a perder mi mama. No. Actualmente los diagnósticos son más certeros, son diagnósticos de precisión que le permiten a la paciente realizarse un tratamiento quirúrgico oncológicamente seguro y también estéticamente de la mejor manera. Y eso es bastante interesante el día de hoy y con las tecnologías que tenemos actualmente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gastón, por A tu disposición. por la entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Continuando con el programa, en nuestro segundo bloque tenemos a la doctora Priscila Rivera, ginecóloga, que nos va a hablar sobre la endometriosis. ¿Qué tal, doctora? Un gusto tenerla acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan para poder saber si una paciente sufre de endometriosis? Bueno, los síntomas, aunque no los creas, es bien frecuente. Uno de los síntomas más frecuentes es dolor durante la menstruación. Este síntoma se llama dismenorrea. Aparte de este síntoma, que es uno de los más frecuentes, las pacientes indican que tienen dolor durante las relaciones sexuales. Este síntoma es denominado dispareunia. Otro síntoma que las pacientes pueden presentar es dolor durante las deposiciones. Muy aparte de la sensación de pujo que tienen las pacientes, tienen un dolor tipo hincada alrededor de la zona genital, alrededor del ano. Estos tres síntomas son los más importantes o los más frecuentes que las pacientes suelen presentar.
¿Qué complicaciones podría llevar a una paciente que sufre endometriosis y que no recibe un tratamiento oportuno? Esa es una muy buena pregunta. La endometriosis es una enfermedad que cuando la detectamos a tiempo, el tratamiento tiene que ser lo más importante y lo más integral posible para así evitar futuras consecuencias. Dentro de las consecuencias más importantes o las que más hemos notado en la consulta es un dolor pélvico crónico. Este dolor a ser crónico, aparte de su cronicidad, llega a ser incapacitante y la paciente tiene dificultad para hacer su rutina diaria, para estudiar, para trabajar, para hacer su rutina del día al día. O sea, es un síntoma que le afecta la calidad de vida a la paciente. Exactamente. Hay algunas pacientes que me dicen, doctora, no puedo ir a trabajar porque tengo la barriga súper distendida. Es como si estuvieran embarazadas, pero es por la respuesta inflamatoria. Tienen tanto dolor que deben faltar al colegio, deben faltar al trabajo o no, simplemente no levantarse de cama en todo el día porque tienen mucho dolor. Aparte de este dolor que es incapacitante en sus actividades diarias, las pacientes cuando ya tienen el deseo de ser mamás o planifican ser mamás es más difícil porque este ambiente a nivel pélvico, el aparato reproductor, al estar expuesto a una inflamación crónica, se ve afectado. En el caso de las mujeres, sabemos que por encima de los 35 años ya disminuye su reserva ovárica. Súmale a esto que todas las mujeres vamos a pasar o hemos pasado, hay que sumarle la inflamación crónica que puede tener la paciente que tiene endometriosis. Estos dos factores influyen mucho en la respuesta de los ovocitos, de los ovarios, ante un deseo de embarazo. Entonces quiere decir que la endometriosis puede generar un problema de fertilidad en las pacientes. Exactamente. ¿Y cómo o qué estudios se puede realizar una paciente para saber si ya está presentando alguna afectación en ese sentido? O sea, para tratar de evitar y realizar algún tratamiento oportuno. Mira, lo más importante creo yo en cuanto al diagnóstico es que todas las pacientes o la mayoría de pacientes mujeres no normalicen el dolor durante la menstruación. Si yo tengo esa idea, tengo esa premisa, si yo no normalizo mi dolor, voy a buscar ayuda. Al momento de buscar ayuda, voy a recibir desde una atención médica con un examen clínico, un examen físico, vamos a preguntar antecedentes y vamos a hacer el diagnóstico mediante pruebas de ayuda diagnóstica. Tenemos desde ecografía, pero una ecografía más especializada que se llama el mapeo ecográfico para endometriosis. No es una ecografía sencilla, hay que hacer una preparación intestinal, una dieta líquida previa, hay que seguir distintos pasos para que el examen sea lo más adecuado. Luego de esta ecografía tenemos estudios de mayor especificidad, como una resonancia o incluso se pueden juntar ambos, resonancia y ecografía. Entonces, si yo ya tengo la premisa que a mi paciente le duele, voy a buscar por qué tiene este dolor. Y si yo identifico la causa, sea la endometriosis, mientras más precoz lo pueda yo detectar, el tratamiento va a ser mejor y va a recibir una consejería más integral. Si la paciente tiene endometriosis, uno de los primeros consejos que podría hacer sería que yo preservar sus ovocitos para evitar que los ovarios estén expuestos a este ambiente inflamatorio de manera crónica, ¿no? Ok, pero para que quede claro, entonces, si una paciente tiene dolor con la menstruación, eso no es normal. No es normal. No es normal. O sea, bajo ninguna circunstancia, un dolor con la menstruación debería tomarse como algo normal para una paciente. Entonces, cualquier dolor asociado a la menstruación debería rápidamente buscar a un especialista para realizar los estudios que nos está comentando. Exactamente. Muchas veces hemos normalizado el dolor porque la abuelita nos dice, tómate un mate de orégano, ponte una bolsa caliente. Sí, y ya te va a pasar, o sea, eso es algo que normal. Todas es hemos normal, pasado que por todas, eso. sí, Entonces, ese es como que el punto más importante y que me gustaría que todas las pacientes o todas las mujeres que nos puedan escuchar se lleven ese mensaje, que no normalicen ese dolor. Que no normalicen el dolor abdominal. Exactamente. Hay algunas preguntas, doctora, en las redes sociales. Sí. Vamos a ver qué nos comentan. Veamos la pantalla para tratar de responder a nuestras pacientes. Aquí nos menciona Luisa Arismendi. Llevo 6 años con un dolor insoportable. Se inflama el estómago y a cada rato y últimamente cada que me llega la menstruación me duele como nunca.
pero no encuentran ningún diagnóstico. ¿Qué le podemos decir a la paciente Luisa Arismendis? Bueno, lo primero el mensaje que me gustaría decirle a Luisa es que no está sola en esto, ¿no? Que lamentablemente, como muchas veces normalizamos el dolor, como ves, el tiempo de enfermedad es de 6 años. Va 6 años. 6 años con dolor. Exactamente. 6 años con dolor. Va 6 años tolerando, va 6 años tomando medicamentos, va 6 años faltando al trabajo, va 6 años en los cuales su estilo de vida ha cambiado completamente. Entonces, no es normal, lleva 6 años con el dolor, tiene que recibir un tratamiento previo diagnóstico. No es normal que el abdomen se le hinche o que tenga muchas veces las pacientes me dicen, doctora, se me inflama el estómago como si estuviera embarazada, pero no estoy embarazada. Así es. Y es porque la respuesta inflamatoria hace que el abdomen se hinche como si fuera un embarazo. No es normal y se exacerba cuando va a llegar la menstruación o cuando estamos con la menstruación. Entonces, todos los síntomas que nos cuenta Luisa no es normal. Y una ecografía normal, una ecografía transvaginal normal, que sospecho que es lo que se hace o lo que le han podido hacer, no es algo concluyente en una paciente que tiene tanto dolor. O sea, la ecografía no basta. Exactamente. O sea, además de la ecografía, deberíamos pedir otros estudios para poder profundizar sobre ese dolor que ella se queja que no encuentra ningún diagnóstico. Exactamente. Una ecografía transvaginal informada como normal no debe ser un diagnóstico final en una paciente con estos síntomas. Hay que averiguar más, hay que hacer un examen clínico, un examen físico más exhaustivo. Esta consulta no es una consulta que yo la pueda hacer en 15 minutos, 20 minutos. El examen clínico para valorar el dolor pélvico crónico demora un poco más, es un poco más largo, hay que examinar algunos nervios, hacer un tacto vía vaginal o un examen abdominopélvico, ¿no? No es una consulta rápida. Y no es algo muy corto que podamos, no es algo que podamos ofrecer en una atención corta. Tienes una atención un poco más larga. Valoramos desde índice de masa corporal, antecedentes familiares, antecedentes patológicos y toda la situación actual. La endometriosis con el tiempo podría evolucionar hacia una enfermedad maligna, porque esa es otra también de las preguntas que hemos tenido. O sea, tengo endometriosis, si no me curo y llevo años con esta enfermedad, ¿puede evolucionar a algo malo, alguna enfermedad, una neoplasia o algo relacionado? Hasta ahora no existe ningún reporte, ningún metaanálisis, ninguna revisión sistemática que nos pueda reforzar esa respuesta. Así que por ahora no. Hasta este momento no existe ninguna información lo suficientemente fuerte si hablamos de evidencia que me pueda soportar esta premisa. Hasta ahora no. ¿Es una enfermedad crónica? Sí. ¿Para toda la vida? Sí. ¿Que tengo que tratarla para siempre? Sí. Pero que me lleve a un cáncer o a una neoplasia, no. Otra pregunta, doctora. ¿En qué casos debe realizarse una laparoscopía diagnóstica en una paciente con endometriosis? Bueno, esa es una pregunta un poco que nos causa controversia, ya que antes teníamos esta herramienta, la laparoscopía diagnóstica, para saber si tenía o no endometriosis. Pero la ciencia nos ha ayudado, la ciencia ha ido avanzando, por lo cual para el diagnóstico de endometriosis ya no es necesario una laparoscopía. Para esto tengo herramientas de ayuda diagnóstica como ecografía, con el mapeo ecográfico y una resonancia. Cuando ofrecemos una laparoscopía, tenemos que planificar con la paciente primero su deseo de fertilidad, tenemos que valorar si quiere ser mamá, si quiere criopreservar y luego debemos indicarle que una cirugía a nivel de endometriosis, de acuerdo a la gravedad, es para manejar el dolor, para disminuir el dolor y la calidad de vida. O sea, la cirugía no es una cirugía curativa, no es una cirugía que después de ese procedimiento va a desaparecer totalmente el problema. No, es un tratamiento, es una afección que tenemos de manera crónica. Una paciente puede ser sometida a una cirugía, pero tiene que luego continuar con desde la alimentación hasta las pastillas antiestrogénicas para que la afección tipo inflamatoria permanezca dormida. Hay que mantener la enfermedad dormida todo el tiempo. La laparoscopía diagnóstica ahora se ha convertido en una laparoscopía quirúrgica, ¿no? Cuando hacemos una cirugía para endometriosis,
debemos estar seguros de sacar todos los focos endometriósicos para no tener una recidiva. Y lo ideal es hacer en una cirugía que sea única cirugía. En esta única cirugía sacar todos los focos de endometriosis para que la paciente no vuelva por dolor o por algún otro síntoma compatible con esta enfermedad. Interesante, doctora. Dentro de su experiencia, ¿ha tenido algún caso en particular de endometriosis que le ha llamado la atención o algún caso que le haya marcado a usted hasta ahora? Yo creo que sí. Incluso es una paciente que la puedo considerar una amiga ahora porque conversamos de manera mensual, trato a su mamá, a sus familiares más cercanos. Es una paciente de 23 años que esta afección, cuando no la controlamos y el dolor es tan intenso, se sospecha de un abdomen agudo quirúrgico y la paciente fue sometida primero hace 5 años a una cirugía de emergencia en el cual le sacaron un quiste y hace 2 años a otra cirugía de emergencia y le sacaron otro quiste. Cuando llegó a mi consulta, cuando pudimos conversar, concluimos que todo el tiempo fue una endometriosis. Y como recién llegamos al diagnóstico, fue que se pudo planificar el tratamiento de manera integral. Esta paciente en particular creo que me demoraba 1 hora en la consulta porque me decía: Priscila, ya no puedo más, tengo mucho dolor. Ni siquiera se podía sentar por el dolor que ella tenía, no trabajaba, le dificultaba mucho estudiar o tener una vida normal. O sea, Afectaba su calidad de vida el dolor. Incluso ya había sido operada. Pero esas cirugías no habían solucionado el problema que ella tenía. Porque solo, como eran cirugías de emergencia, porque sospechaban de un quiste a pedículo torcido o un quiste torcido o alguna otra afección, sacaban el quiste o se sacaba lo que estaba lesionado, pero no se estudiaba, como no se hacía la cirugía integral. Entonces, cuando ya llegamos al diagnóstico, la paciente tuvo la oportunidad de ser operada. Y en esta operación, te juro que es una paciente antes y después. Después de esta operación en el que se sacaron absolutamente todos los focos de endometriosis, todos, porque tenía hasta en la pared del abdomen, en la parte superior, tenía... O sea, tenía una endometriosis ya un poco más avanzada de lo que normalmente puede ver. Sí, tenía una endometriosis profunda. Entonces, cuando ya se sacaron todos los focos, ella cambió el estilo de vida, la alimentación, que es lo más importante, y toma de manera constante los anticonceptivos, que más son los antiestrogénicos. Su vida es otra. Ahora trabaja, ahora incluso canta, es una cantante de ópera. Sí, te lo juro, es una paciente que se ha dado cuenta de la magnitud de la enfermedad y no abandona su tratamiento. De manera constante toma los antiestrogénicos, actividad física, alimentación, y su vida de un momento a otro después de la cirugía es otra. Ya se puede decir que ahora puede vivir de manera normal, sin dolor, porque esta afección tenía tanto dolor que pensó en escenarios catastróficos, porque el dolor era muy intenso. Y al ser muy intenso, ella no podía seguir una vida de una paciente de 23 o 24 años. Sí, el dolor crónico es una de las enfermedades bastante complicadas de poder sobrellevar, ¿no? Es una situación muy complicada. Ha mencionado el tema de los alimentos. ¿Qué alimentos son los que usualmente recomendaría no consumir en exceso porque podría tener o podría agravar alguna endometriosis de fondo? Sí, la mayoría de alimentos que en una consulta yo sé que mi receta puede decir disminuir o evitar, pero hay que ser realistas. Y sí les recomiendo que si comen un pan, que sea un pan integral, un pan con granos enteros. Lo más importante es evitar la azúcar refinada, los carbohidratos pesados y cualquier comida procesada. En cuanto a premisa, que sea un mensaje, si podemos disminuir este tipo de alimentos, la respuesta inflamatoria va a ser menor. Si hay una menor respuesta inflamatoria, el dolor va a ser menor. Y creo que también como funciona en la endometriosis, podría funcionar en otras afecciones inflamatorias, ¿no? O sea, podría muy bien funcionar. Y es como que la base de la dieta mediterránea, que tiene muchos beneficios y en endometriosis funciona muy bien. Disminuir el consumo de los alimentos procesados, azúcares principalmente. Exactamente.
Muy bien, doctora. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Ha sido un gusto tenerla y conversar sobre este tema que es muy importante, que afecta a muchas mujeres y que el día de hoy ya van a tener una idea más clara de lo que es esta enfermedad y cómo tratarla. Muchas gracias, doctora. Tranquila, Diego, te voy a estabilizar y luego te monitoreo. Atentos, Detecta Clínica, ya estamos llegando. En situaciones de emergencia, actuar de manera rápida y segura es vital para salvar vidas. En Detecta Clínica brindamos atención confiable, eficiente y adaptada a los distintos escenarios que puedan afrontar nuestros pacientes. Estamos comprometidos con su salud desde el traslado hasta la recuperación completa, porque Detecta Clínica es confianza. Bienvenido nuevamente a Detecta Info. En este tercer bloque es grato para mí presentar a María Fernanda Piscoche Espejo, interna de medicina de Detecta Clínica, que nos hablará un poco sobre su experiencia y lo que viene desarrollando como interna de medicina. Buenas tardes, Mafer. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta el momento como interna de medicina en Detecta Clínica? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. De todas formas, es una experiencia bastante nueva, ¿no? Yo creo que es un contraste bastante distinto pasar a la costumbre de estar en un hospital a una clínica y tener tantas experiencias nuevas con respecto a procedimientos quirúrgicos y también el tipo de pacientes con los que actualmente trato, ¿no? ¿Cuál ha sido de la experiencia que has tenido los casos más relevantes que te ha tocado atender? Yo creo que los casos más relevantes que me ha tocado atender son los pacientes que tienen que ver con las cirugías largas. Por ejemplo, hace más o menos 2 meses tuvimos un comando, que fue una cirugía llevada de la mano con el doctor Olaechea, que es cirujano de cabeza y cuello, que fue una cirugía que la llevamos en la noche de casi 6 horas y media. Entonces para mí se me hizo una cirugía muy interesante y también el seguimiento per se del caso bastante ameno, ¿no? Porque se aprende muchísimo. Entonces es bastante didáctico poder saber sobre el paciente, cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, qué es lo que se puede hacer para mejorar la vida de este, qué es lo que se puede hacer con la cirugía para ayudar a sobrellevar la enfermedad, si es que hay una solución definitiva, qué otro tratamiento hay. Yo creo que eso es lo que más me está nutriendo este año, ¿no? Por lo que me cuentas, noto que hay una inclinación hacia la rama quirúrgica en tu caso. ¿Cómo así nació esa inclinación hacia la rama quirúrgica? ¿Hubo una experiencia que marcó el rumbo de este futuro quirúrgico que piensas desarrollar? No sé aún si es que exactamente ha habido algún punto en mí que ha hecho que parta ese deseo por la cirugía, pero yo siempre me he visto interesada por eso, por sala, o sea, veía las películas, veía series o cualquier cosa así relacionada con medicina que tenga que ver con bisturís, pinzas, y decía, eso es lo que me llama la atención. Entonces, eso es lo que yo siempre busqué, ¿no? Desde el primer año, yo veía mi malla curricular y veía, ¿no? Cirugía en externado todavía. Decía, pucha, tengo que esperar hasta 6º año. Y era lo que más esperaba. Cuando estaba en 4º año, yo decía, ya 1 año más y ya casi llego para poder llevar cirugía. Interesante. Tú estás haciendo internado en una clínica, pero también te ha tocado rotar en ambientes hospitalarios. ¿Notas alguna diferencia entre el ambiente hospitalario y el ambiente de clínica o básicamente se desarrollan las mismas actividades? Sí, definitivamente. Yo creo que una de las cosas que más resalta es el hecho de los recursos, ¿no? En el hospital nosotros podemos trabajar también como en la clínica, pero lo que digo y es diferente es el tema de los recursos. Nosotros en el hospital aprendemos a tratar al paciente con base a lo que tenemos a la mano, pero en la clínica podemos tratar con todo lo que nosotros queramos y necesitemos. Esa es una de las mayores diferencias, ¿no? Pero yo creo que algo que siempre tiene que continuar igual es el trato bueno que tenemos que darle al paciente,
es siempre en cualquier lugar, ¿no? Sea aquí, sea en la China, sea en un hospital o sea en una clínica. En cualquier lugar ese trato médico-paciente equitativo y bueno tiene que ser. ¿Hay algún caso en particular que ha marcado tu internado o en la experiencia que has tenido hasta ahora? ¿Algún paciente que te has comprometido mucho con él o te ha generado algún sentimiento adicional que exclusivamente la parte de la atención médica? ¿Ha habido un caso relevante para ti hasta ahora? Yo podría decir que en realidad casi todos mis pacientes, pero en Todos tus especial, pacientes son especiales para ti. sí, en especial los de abdomen, yo creo. Es un cariño muy especial que le tengo a mis pacientes por el mismo hecho de la participación que tengo, ¿no? Yo estoy muy agradecida con los asistentes, ya que me dan la oportunidad de poder apoyarlos tanto en la parte de prequirúrgicos, que es ver al paciente en consultorio, como en sala, que es asistir, pero también en el postoperatorio, ¿no? Para mí todos los pacientes son importantes porque tengo la oportunidad de desempeñarme en todas las áreas y poderlos ver hasta después de. Entonces es muy bonito y yo recuerdo a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas hemos dado de alta a un paciente post-colostomía y, o sea, yo recuerdo el nombre de cada persona, ¿no? Porque a veces generalizamos nosotros y decimos como que el paciente de la cama 7, el paciente de la cama 6, pero cada paciente tiene un nombre, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar a cada persona por ese nombre. Eso es muy importante. Yo recuerdo cuando hice mi residencia que también mis tutores mencionaban mucho la parte de presentar al paciente con su nombre y apellido. No solamente el paciente de la cama tal, sino con su nombre y apellido. Ese es un respeto y una estima que como médicos le debemos a los pacientes. Claro. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor desafío durante el internado? Yo creo que mi mayor desafío hasta ahora es levantarme mucho más temprano de lo usual, ¿no? Hay muchas veces que tenemos cirugía a 5 de la mañana, entonces eso significa levantarme 4 de la mañana para poder llegar a tiempo. Pero yo creo que todo sacrificio tiene un premio, ¿no? Y yo creo que el premio o la gratificación en este caso es tener mucho más experiencia y poder tener todo ese tipo de ganancia, por así decirlo, con el fin de poder ayudar más a los pacientes, ¿no? Claro. Yo creo que al final todo eso es de alguna u otra forma gratificante para uno mismo por el mismo hecho de que le va a ir bien en un futuro como profesional, ¿no? Claro, interesante. El año del internado es un año muy importante para todo estudiante de medicina porque la mayoría de veces defines cuál es el futuro de tu carrera. En tu caso ya has definido que vas a ser cirujana, ¿no? Por lo que me comentas. Sí. Dentro de las ramas quirúrgicas, ¿qué especialidad has pensado que vas a desarrollar? Bueno, definitivamente voy a dedicarme a la rama quirúrgica. Pero dentro de lo quirúrgico, ¿qué especialidad quirúrgica? ¿Cirugía general, cirugía oncológica, cirugía de cabeza y cuello? ¿Qué rama te estás inclinando o estás viendo como una posibilidad para poder especializarte? Tengo un pie más entre cirugía oncológica que cirugía general, pero yo siempre pienso que es una residencia y después una subespecialidad, ¿no? Siempre veo, yo, bueno, como te conté, doctor, vengo practicando todo el tema hospitalario desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo vine del 2 de mayo y fui prácticamente criada por los anteriores residentes que salieron este año. Entonces yo he visto cómo han crecido mis residentes y yo digo, no, o sea, yo tengo que seguir esos pasos. Tengo que en algún momento ser residente, pero posterior a ello tengo que ser subespecialista, o sea, también tengo que ser fellow. Entonces yo pienso, ¿no? Tal vez podría ser cirugía oncológica y posterior a ello ver si es que hago la subespecialidad, sea en oncología abdominal o tal vez, no sé, gineco-onco, que es algo medio alejado, pero también por ahí, que es lo que más roto con el doctor Mendoza, ¿no? Y Claro. la doctora Muñoz. Claro, claro. Bueno, todavía tienes tiempo para ir Mucho tiempo. definiendo, sí, todavía tienes mucho tiempo para ir definiendo qué especialidad vas a realizar. Por lo menos ya tienes claro que la rama quirúrgica es lo tuyo y te felicito por eso. Ahora,
¿Has pensado que tu futuro como residente lo vas a hacer aquí en Perú o estás mirando el extranjero como una posibilidad para desarrollarte y formarte? Siempre he visto el extranjero como una posibilidad, pero creo que uno nunca descarta su propio país como la posibilidad de crecer también, ¿no? Yo veo el ejemplo del doctor Mendoza, quien desde sus inicios, ¿no?, simplemente fue un residente y terminó haciendo esta gran empresa y esta clínica, ¿no?, que es Detecta, lo que actualmente ahora va a ser un monstruo, ¿no? Ya se vio el nuevo proyecto. O sea, yo creo que siempre hay que buscar la manera de ver a futuro irse, pero también retribuir al país, ¿no? Entonces... Claro, claro, claro. Ahí ya estás entrando también en el rubro no solamente de la parte asistencial, sino de la parte del emprendimiento, que es Claro. algo que actualmente todos estamos llamados a realizar, ¿no? Algún tipo de emprendimiento por el bien de los pacientes, porque existe una deficiencia en los servicios de salud y nosotros como partes involucradas directamente con este servicio, si podemos dar algo más, ¿por qué no hacerlo, no? Exactamente, Doc. Muy bien, muchas gracias María Fernanda, ha sido un gusto tenerte el día de hoy y contarnos tu experiencia en la clínica. De igual forma, Doc, ha sido un gusto. Ya nos veremos en la clínica. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido grandes invitados como el doctor Gastón Mendoza de Lama, la doctora Priscila Rivera y la interna de medicina María Fernanda Piscoche. Esperamos tenerlos en el próximo programa para seguir comentando sobre novedades e información en el campo de la salud. Los esperamos en el próximo capítulo de Detecta Info. Nos vemos.